Hola a todos y todas. En este video vamos a ver de una forma bastante resumida un poquito de la teoría sobre destilación simple y fraccionada y también algunos de los aspectos más importantes de los cuidados que hay que tener a la hora de realizar esta práctica en el laboratorio. Para iniciar, entonces, recordemos lo que era la destilación y el fundamento teórico detrás de esta. Primero, bueno, en una destilación lo que tenemos es una mezcla entre dos líquidos, un líquido A que tiene un punto de ebullición más bajo, un punto de ebullición menor, y luego tenemos también un líquido, una sustancia B, con un punto de ebullición más elevado. Cuando nosotros tenemos una mezcla de estas dos sustancias, cualesquiera que sean, con una diferencia entre sus puntos de ebullición, y sin importar la proporción que tengamos de cada uno de estos líquidos, en el momento en que ocurre la destilación, en el momento en que ocurre la evaporación, entonces vamos a generar un vapor que va a estar más enriquecido en la sustancia A, en la sustancia que tiene el menor punto de ebullición. ¿Por qué? Por la ley de Raoult, que nos dice que la presión de vapor de la sustancia va a ser igual a la fracción molar por la presión de vapor de esa sustancia, de la sustancia A, cuando está completamente pura. Como A es un líquido con un punto de ebullición menor que B, entonces tiene una presión de vapor mayor. Eso significa que la presión parcial de A normalmente o proporcionalmente va a ser mayor a la fracción o más bien a la presión parcial de la sustancia B, porque la sustancia B, su presión parcial en estado, su presión de vapor en estado puro es menor que la presión de vapor de A en su estado puro. Entonces, cuando nosotros evaporamos una mezcla, cualquiera que sea, como la sustancia A tiene una presión de vapor mayor, entonces ese vapor lo vamos a enriquecer aún más en la sustancia más volátil, en la sustancia A. Y esto es lo que nos da este tipo de gráficos que tenemos a la derecha. Aquí, empezando con una mezcla de un 25% A y un 75% B, cuando ocurre la destilación, el proceso de evaporación, llegamos a, a tener un vapor que, producto de que hace más volátil, se evapora más. Entonces ese vapor tiene ahora un 74% A. Estas son situaciones ficticias, no es que suceda así para todas las mezclas de líquidos, pero representa ese cambio en la composición. Ese vapor, una vez que se condensa, entonces nos da un segundo líquido, una segunda mezcla, que está mucho más enriquecida en la sustancia más volátil. Así es como funciona el proceso de destilación. Entonces, podemos tener dos tipos de destilación, la destilación simple o la destilación fraccionada. En la destilación simple hacemos solamente un ciclo de destilación y como solamente ocurre este ciclo una vez, lo que estamos haciendo es enriqueciendo el destilado con el líquido más volátil, pero solamente lo hacemos una vez. Entonces, esta destilación es útil cuando la diferencia entre los puntos de ebullición es mayor a 30 grados Celsius, porque de esta manera ese enriquecimiento es lo suficientemente significativo para obtener nuestro líquido más volátil, eh, no completamente puro, pero sí lo suficientemente puro dependiendo de las necesidades que tengamos. En una destilación fraccionada vamos a introducir una columna de fraccionamiento. Lo que ocurre en esta columna de fraccionamiento es que tiene una cierta
algunas imperfecciones o algo dentro de esa columna que provoca que el vapor no circule completamente libre hacia su parte superior, sino que en estas mordientes o en estas imperfecciones, el vapor choca y se condensa. En este momento ocurre un primer ciclo de destilación. Entonces, tenemos un segundo líquido, una segunda mezcla más enriquecida en el componente A, en el componente más volátil, que esa mezcla se sigue calentando por el vapor que llega desde abajo. Como se calienta, vuelve a bullir, vuelve a evaporarse y ocurre ese ciclo de destilación una segunda vez. Entonces, en nuestra primera mezcla, que la tendríamos en el balón, ocurre un ciclo de evaporación, condensación y obtenemos un segundo líquido en ese primer proceso de destilación, en el primer proceso de evaporación, condensación. Ese líquido se vuelve a evaporar y ocurre la misma situación. El componente más volátil se evapora en una mayor proporción. Entonces, ahora vamos a obtener un nuevo vapor más rico en el componente más volátil que vuelve a condensar en la siguiente mordiente o en la siguiente imperfección de esa columna, que bueno, normalmente lo que utilizamos son columnas Big Row, que lo que tienen son como una especie de piquitos eh, hechos con el mismo vidrio de la columna. Y ese proceso de evaporación-condensación sucede varias veces, tantas veces como pisos o como piquitos tenga esta columna, que se le conocen también como platos teóricos. Entonces, ese proceso continuo de evaporación-condensación lo que nos crea o lo que provoca es ir generando una mezcla cada vez más rica en nuestro componente más volátil. Por eso, este tipo de destilación, la destilación fraccionada, es bastante útil con líquidos que tengan una diferencia de puntos de ebullición menores a 30 grados Celsius, porque eh, a pesar de que la diferencia es bastante cercana, una cantidad de ciclos eh, o varios ciclos continuos de destilación van haciendo que cada vez se vaya enriqueciendo más el destilado o el condensado que obtenemos y permite entonces hacer la separación entre dos líquidos, aunque sus puntos de ebullición sean bastante cercanos. A pesar de que la destilación fraccionada pues es más eficiente en este sentido, no es lo que se utiliza normalmente o no es la primera destilación, la primera opción al realizar una destilación, porque el hecho de tener que realizar todos estos ciclos una y otra vez, eso implica también un mayor gasto energético porque tenemos que calentar mucho más el líquido del balón para lograr sacar el destilado por acá arriba, lograr calentar todo ese, esos ciclos de destilación. Hay que añadirles energía, por lo tanto el gasto energético es mayor y por supuesto también el tiempo que se requiere invertir para realizar una destilación de este tipo. Eh, en la destilación simple, bueno, algunos aspectos importantes con el equipo que vamos a utilizar en el laboratorio. Bueno, normalmente las partes, al menos de la cristalería, van a ser las mismas que tenemos acá en este dibujo. Vamos a tener un balón de fondo redondo, vamos a tener una cabeza de destilación, un termómetro, el termómetro importante, tenemos que colocar el bulbo justamente por debajo de la salida hacia el condensador. No puede quedar tampoco demasiado abajo ni por encima de esa salida,
Normalmente entonces vamos a tener como un cierto margen, digamos, de colocar ese bulbo puramente en la salida o inmediatamente antes de la salida hacia el condensador. Tenemos también el condensador, donde por supuesto la entrada de agua de ese condensador va a estar por la parte inferior y la salida por la parte superior. Eso va a permitir que el condensador esté completamente lleno de agua y haya un enfriamiento eficiente. Y finalmente la alargadera que desemboca en nuestro recipiente recolector, que pueden ser Erlenmeyers o en nuestro caso vamos a utilizar probetas. Sobre el equipo que vamos a utilizar en el laboratorio, entonces vamos a tener algunos ciertos cuidados, algunas consideraciones para que ustedes vayan preparados al laboratorio a la hora de montar el equipo. Y estas mismas consideraciones que vamos a ver para la destilación simple se aplican también para la destilación fraccionada. Luego vamos a ver cuáles van a ser esos pequeños cambios. Vamos a utilizar 2 bases de metal y 2 prensas. Y eso va a ser todo lo necesario para mantener el equipo en su posición, para sostener el equipo. Por supuesto, bueno, las bases bien firmes en una superficie plana, que no tengan imperfecciones, por ejemplo, que no se nos quede el lapicero debajo de una de las bases y que no esté bien sujeta. Y las prensas también bien socadas, que no se vaya a soltar el equipo, porque bueno, también el equipo de destilación resulta ser sumamente caro en caso de que se requiera reponer alguna pieza. Entonces, nada más el equipo lo vamos a tratar con sumo cuidado, no con miedo, pero sí con cuidado, para que no se nos vaya a quebrar ninguna pieza. En ese sentido, bueno, también la posición de las prensas va a ser bastante importante. Vamos a utilizar solamente 2 prensas y de hecho aquí necesitamos hacer un cambio respecto a lo que dice o a la imagen. Una prensa la vamos a colocar en el balón siempre sobre la parte esmerilada, que es esa parte de la cristalería que se ve un poquito como más blanca, que es más resistente que el vidrio que se ve transparente. Pero la parte importante, bueno, esa primera prensa es casi que intuitiva, pero la segunda prensa va a ir en la alargadera y eso es lo que está mal en este dibujo. Esta prensa no va en esta posición. En el dibujo está justamente en el medio del condensador. Eso es incorrecto porque una prensa sosteniendo, bueno, el condensador en el medio, bueno, no está en las partes esmeriladas, está en una parte frágil del condensador y también no, no previene, por ejemplo, que esta largadera se nos pueda zafar en esta dirección, por puro efecto de la gravedad. Entonces, esa segunda prensa la vamos a colocar acá, en la largadera. Y esas van a ser las únicas 2 prensas que vamos a necesitar para sostener el equipo. El equipo, además, lo vamos a ir montando de abajo hacia arriba. Es decir, vamos a empezar por acá y vamos a empezar por acá. Vamos a colocar de primero un soporte. Sobre el soporte vamos a colocar una plantilla de calentamiento. La plantilla va a estar apagada. Si tenemos pastillas de agitación, entonces la plantilla la vamos a colocar solamente con agitación magnética, no con calentamiento. Bueno, eso creo que lo pongo más adelante, pero bueno, vamos a montar entonces la base del soporte. Sobre el soporte ponemos la plantilla. Sobre la plantilla vamos a colocar una manta calefactora, una manta que va a cubrir el balón y va a realizar un calentamiento uniforme y rápido. Luego, entonces vamos a colocar dentro de la manta
o sobre la manta vamos a colocar nuestro balón, lo sostenemos con la prensa, colocamos la alargadera y colocamos el termómetro. Del otro lado, colocamos, bueno, nuestro segundo soporte y la segunda prensa sosteniendo la alargadera. Por último, entonces vamos a colocar el condensador en esta parte. Ojalá se realice entre dos personas para tener un mayor cuidado. Para el condensador, eso sí, antes de colocarlo en el equipo completo, necesitamos haberle colocado las mangueras, tanto la de entrada como la de salida. ¿Por qué? Para colocar estas mangueras vamos a necesitar hacer una cierta presión. Y si lo hacemos con el equipo ya montado por completo y no con el condensador solo, entonces podemos provocar, sin querer, podemos provocar fuerzas o tensiones en algunos otros puntos. Bueno, por ejemplo, acá con la cabeza de destilación o incluso en la unión entre la cabeza y el balón a la hora de hacer esa fuerza para introducir la manguera en el condensador. Entonces, cuando coloquemos el condensador en el equipo, ya tiene que tener las mangueras colocadas. También, bueno, la forma de montarlo es tener ya las otras dos partes, los dos extremos. Por un lado, todo lo que es el balón, cabeza de destilación, termómetro. Por el otro, el soporte con la alargadera. Y lo que hacemos es prensar el condensador con, con esas dos secciones del equipo. Cuando lo tenemos prensado, tenemos que revisar que no queden aberturas, principalmente en la unión entre la cabeza y el condensador y en la unión entre el condensador y la alargadera, que quede todo bien cerrado, bien unido, que efectivamente el condensador esté bien prensado entre las otras dos secciones que sí tienen soporte y sí tienen prensa. Bueno, lo que les adelanté antes, la plantilla la utilizamos como un soporte para la manta y si tenemos pastilla de agitación, entonces lo utilizamos como fuente de la agitación magnética. La plantilla nunca calentando. ¿Por qué? Vamos a calentar con una manta. Si nosotros ponemos a calentar la manta y por debajo ponemos a calentar la plantilla, entonces la plantilla va a quemar y va a dañar la manta calefactora. Entonces, la plantilla va a ser simplemente la base, el soporte para poder apoyar la manta. Luego, en el momento en que estamos armando el equipo, también cuando coloquemos el balón, entonces en ese momento agregamos la pastilla de agitación y si no tenemos pastilla de agitación, entonces los núcleos de ebullición. Siempre necesitamos tener algo que actúe como un núcleo de ebullición. En el caso de la pastilla, si tenemos una pastilla, ya la pastilla por sí sola actúa también como un núcleo de ebullición. Y por supuesto también vamos a añadir la mezcla que vamos a destilar antes de colocar la cabeza de destilación. Entonces, esa mezcla hay que prepararla en el laboratorio, entonces tiene que estar preparada antes de colocar la cabeza de destilación. Acá un repaso rápido de cómo preparar la mezcla. Bueno, por ejemplo, la mezcla, la proporción exacta se les va a decir a ustedes en el momento de iniciar el laboratorio. Voy a hacerlo con cálculo ficticio. Si tenemos una mezcla entre etanol-agua, todas las mezclas van a ser entre etanol-agua, lo que va a cambiar va a ser la proporción. Si la mezcla es 90-10, por ejemplo, y lo que nosotros necesitamos agregar en el balón son 50 mililitros, que es lo que nos dice el procedimiento, entonces nosotros vamos a hacer
un cálculo bastante rápido. Vamos a asumir que el etanol que tenemos en el laboratorio está al 100%, a pesar de que no es así, sino que es etanol al 96%, pero no importa. Para hacerlo de forma rápida, vamos a asumir que el etanol es un 100%. Entonces, para preparar esos 50 mililitros con un 90% de etanol, yo voy a utilizar 45 mililitros de etanol y 5 mililitros de agua destilada. El 90% de los 50 mililitros van a ser 45 mililitros. El 10% de los 50 mililitros van a ser 5 mililitros. Si la mezcla fuera no 90-10, sino que es 80-20, entonces lo hacemos exactamente igual. El 80% de 50 mililitros van a ser 40 mililitros y el 20% van a ser 10 mililitros. Entonces, si nuestra mezcla es 80% etanol y 20% agua, lo vamos a preparar con 40 mililitros de etanol y 10 mililitros de agua. Y esa mezcla entonces la agregamos en el balón en el momento que estamos armando el equipo, porque si no, después tenemos que empezar a desarmar otra vez el equipo para poder agregar el líquido. Con la destilación fraccionada, el único pequeño gran cambio que vamos a tener acá es que hay que añadir la columna de fraccionamiento. Lo demás, lo que dijimos anteriormente, se mantiene. Entonces, vamos a mantener el uso de 2 bases y 2 prensas y en las mismas posiciones. Eso quiere decir, bueno, que esta prensa no va acá y esta otra prensa tampoco va a la mitad del condensador, sino que la prensa, igual que en el caso anterior, la vamos a colocar sosteniendo el balón en la parte esmerilada y también sosteniendo la largadera en la parte esmerilada. Ahí es donde van a ir colocadas las prensas. Este equipo, bueno, tiende a sentirse un poco más inestable por la altura que le da la columna de fraccionamiento. Entonces, con más razón todavía, la prensa tiene que quedar bien socada, que no se vaya a volcar por el propio peso. También revisar que esta columna queda completamente vertical, que no quede inclinada para que la destilación ocurra de forma correcta. Y un problema al que nos vamos a enfrentar es que debido a la altura que añadimos por esta columna de destilación, el recipiente que vamos a utilizar como recolector, que va a ser nuestra probeta, va a quedar muy abajo de la largadera. Entonces lo podemos levantar de 2 maneras, ya sea utilizando un bloque de madera, simplemente como base, para que le dé un poquito más de altura a la probeta, o si no hay suficientes o no es suficiente la altura que me provee ese bloque de madera, podemos utilizar la misma prensa que va a estar, perdón, el mismo soporte que contiene la prensa que soporta la largadera. Sobre ese mismo soporte vamos a colocar un aro de hierro y en el aro del hierro colocamos el cuadro de asbesto. Esto nos va a dar una superficie en la que podemos entonces ahora apoyar la probeta o colocar la probeta ya a una altura adecuada. Finalmente, bueno, en el proceso de destilación hay que ir anotando los datos de la temperatura de la destilación por cada mililitro recogido. Entonces vamos a recoger fracciones de 10 mililitros, pero por cada mililitro que vamos recogiendo, por cada mililitro que se va llenando la probeta, anotamos esa temperatura en ese momento. Estas temperaturas luego nos van a funcionar para realizar un gráfico que ahorita
trabajamos con eso. Como les dije, las fracciones van a ser de 10 mililitros. Pueden ser de menos de 10 mililitros si hay un cambio brusco de temperatura, por ejemplo, de más de 10 grados Celsius en menos de 1 mililitro. Si tenemos ese cambio tan brusco, tan significativo de temperatura, entonces quitamos la probeta en ese momento y empezamos a recoger la fracción siguiente. No importa que haya quedado alguna fracción con menos de 10 mililitros. Si tenemos ese cambio, entonces, si tenemos ese cambio brusco en temperatura, hacemos el cambio en la fracción. Y como solamente vamos a disponer de una probeta pequeñita para estar recogiendo esas fracciones de 10 mililitros, lo que se hace es que una vez que se completan los 10 mililitros, se trasvasa el líquido a un tubo de ensayo limpio, por supuesto rotulado, y volvemos a colocar la probeta a la salida de la largadera para que vuelva a recoger los 10 mililitros de la fracción siguiente. En total, vamos a empezar con 50 mililitros, entonces vamos a obtener 5 fracciones. 4 fracciones de 10 mililitros que las vamos a recoger en la probeta y luego las vamos a trasvasar a tubos de ensayo, y nuestra quinta fracción va a ser el resto de líquido que va a quedar en el balón. Recordemos que una destilación nunca se debe llevar a sequedad. Entonces siempre tiene que quedar un poquito de líquido en el balón. Ese poquito de líquido va a ser nuestra quinta fracción. Para cada fracción, a conforme van saliendo o al final de la destilación, entonces vamos a medirle el volumen, ya bien exacto con detenimiento, y además vamos a medirle el índice de refracción. Con el índice de refracción, por supuesto, hacemos la corrección a los 20 grados Celsius con las fórmulas que ustedes ya conocen, y luego con un gráfico vamos a convertir ese índice de refracción de cada una de las fracciones a un porcentaje de etanol masa a masa, que va a ser el porcentaje en cada una de esas fracciones. Este es el gráfico que vamos a utilizar y que ustedes tienen disponible en mediación virtual. En este gráfico, lo que hacemos es colocar el índice de refracción corregido a 20 grados Celsius para nuestra fracción, y eso nos va a dar un porcentaje de etanol bastante preciso. ¿Qué sucede, por ejemplo, en la situación donde el porcentaje de etanol es mayor? Digamos entre 60 y el 100%, porque un mismo índice de refracción nos podría dar dos porcentajes de etanol distintos. Entonces, ¿cuál escojo? Para ese caso, entonces vamos a utilizar un poco la intuición. Tenemos que ver, bueno, primero si es una fracción de las más ricas de etanol, o si ya es una de las últimas fracciones que tienen que ser más pobres en etanol, entonces eso nos permitiría discriminar entre ambas opciones. O también vemos el comportamiento de las demás fracciones. Si hoy tenemos fracciones que se están ubicando más o menos en esta zona, pues entonces difícilmente vamos a tener un salto de digamos, de un 45% a más de un 95%. Normalmente las fracciones van a ir de forma secuencial. Entonces, en caso de que le suceda esta situación, ahí aplicar un poquito de razonamiento para saber cuál de los dos porcentajes va a ser el correcto. Finalmente, tenemos que obtener el porcentaje masa a masa exacto de etanol que había en la mezcla inicial. Recuerden que nosotros lo vamos a preparar de forma aproximada porque vamos a utilizar un etanol que no está al 100% y no sabemos en realidad el porcentaje que tiene. Puede ser 94, 95, 96%. Entonces vamos a calcular ese porcentaje de etanol de una manera mucho más exacta. Y vamos a hacerlo de tres maneras o de tres formas. Con las mediciones de volumen y de índice de refracción de cada una de las fracciones. Con esto
con el índice de refracción vamos a obtener el porcentaje de etanol en cada una de las fracciones y vamos a tener también el volumen de cada una de esas fracciones. De esa manera, entonces, podemos tener la cantidad de etanol que hay en cada una de las fracciones y por lo tanto la cantidad de etanol inicial o la cantidad de etanol total cuando ya hacemos la suma de todos los valores para todas las fracciones. También las otras dos formas van a ser a partir de los gráficos de temperatura versus volumen. Y aquí vamos a utilizar tanto la destilación simple como la destilación fraccionada. Esto sería ya para el reporte. Que ustedes tengan los datos también de algunos compañeros que hayan realizado el otro tipo de destilación. Con estos dos gráficos, bueno, normalmente en una destilación simple vamos a ver un cambio más continuo, más suave, y con una destilación fraccionada vamos a observar de forma más significativa un cambio brusco en la temperatura respecto al volumen de destilado. ¿Cómo obtenemos el porcentaje de etanol de estos gráficos? Bueno, buscamos precisamente ese punto medio donde hay un cambio brusco de temperatura. Ese punto medio, entonces, me va a decir el volumen en el que había de líquido más volátil. En este caso, nuestro líquido más volátil es el etanol. Y el volumen restante que se haya destilado va a ser de líquido menos volátil o de líquido con el punto de ebullición más alto, que sería el agua. En el caso del gráfico para la destilación simple, como el cambio no es tan significativo, entonces aquí queda un poco más al criterio de cada uno ver dónde o buscar dónde hay un cambio, digamos, más significativo que en otro lado. Por ejemplo, yo en este gráfico diría que está por acá. Entonces, aquí es donde yo veo como el cambio más significativo, lo más parecido a una vertical. Entonces, este va a ser el volumen que había de etanol y con ese volumen de etanol entre el volumen total, entonces obtengo el volumen o el porcentaje de etanol en la mezcla inicial. Y esto sería un repaso rápido de lo que sería la práctica de destilación simple y destilación fraccionada. Vean también el video de cómo montar el equipo, que está bastante claro y pueden verlo paso a paso. No solamente lo que yo les dije, sino que ahí lo ven de una forma más gráfica y ya saben, cualquier pregunta, entonces vamos a estar los profesores o profesoras por ahí, los asistentes también, para ayudarles en cualquier duda que tengan. Mucha suerte y que sea una bonita semana.